¿Ya? ¿Comenzamos? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en esta tarde calurosa, agradable en la ciudad de Mérida. Continuamos con la sesión número 2 de este coloquio internacional Tejiendo Memorias Matrilineales. Es para mí un gusto moderar esta mesa que se llama La lengua mordida, cuerpos, violencia y resistencia en la escritura de Melba Alfaro. Tengo a distancia, pero con un gran placer, a Raúl Lara Quevedo, que es nuestro primer ponente. Lamento mucho que no estés presente, Raúl. Sabes lo mucho que te aprecio, lo mucho que te conocen los compañeros de la universidad. Y pues bueno, vamos a empezar a distancia. Raúl Humberto Lara Quevedo es doctorante en Humanidades y Arte, maestro en Intervención de Violencia y licenciado en Literatura Latinoamericana. Él es fundador de Rutas Literarias Yucatán, AC, y creador del Encuentro Cinematográfico Nacional. Fue colaborador de la FILEI en 2012 y hasta 2015 y es titular de Cultura de la UADY. Ha recibido reconocimientos de la OEI en 2015, el Premio Nacional de Fomento a la Lectura en 2017 y la Medalla Yucateco Distinguido en 2023. Es investigador asociado de la UADY CONACYT, catedrático, columnista y conductor de programas culturales en radio. Sus líneas de investigación incluyen generación de públicos culturales, intervención de violencia a través de la lectura y cultura e inclusión social. Adelante, Raúl, un gusto tenerte en esta mesa. ¿Me escuchan? Sí, ahora ya te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Me escuchan fuerte y claro, pues yo también lamento muchísimo no estar, pero creo que a la distancia el amor es más fuerte porque el cariño que tenemos por ustedes es el tamaño de la distancia que nos separa. Y bueno, Muchas de entrada, gracias. cuando me invitaron, sin duda Melba Alfaro en mí fue un referente, así se llamaba mi abuela, Melba, y conociendo y leyendo la obra de Melba, bueno, me aventuro. Agradezco enormemente la invitación a la doctora Silvia Cristina Leirana, a la doctora Asia, muchísimas gracias, porque sé que parece sencillo realizar un tipo de encuentros de esta maravillosa escala, pero es complejo. Y sé que su esfuerzo y dedicación está soportado por grandes personas, mujeres, hombres que están aquí apoyando. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a darle que es mole de olla y yo voy a compartir con ustedes Crecer el cuerpo, entumir la palabra, instrumentalización de la violencia en Me morderé la lengua de Melba Alfaro. ¿Qué hay de los cuerpos que resisten a las inclemencias de la historia? La carne no es propia, es de quien la nombra y la controla. Lo masculino es observado, arbitrado, y desde ese momento también arbitra y domina. Los ritos del cuerpo se narran antes de existir. El cuerpo transita por senderos trazados a imagen y semejanza del narrador, que usualmente es masculino. Bruno Bettelheim, psicoanalista de los cuentos de hadas, argumenta que en la narración habita un territorio invicto de naciones o control. Lo que se narra existe y todo lo que existe se narra. Cierro cita. La realidad, antes de ser vivida, es narrada y por lo tanto controlada y dirigida. Durante siglos de silencio, la historia oficial fue escrita por los vencedores, no en términos de batallas, sino en asignaciones sociales a lo masculino, segregando a lo femenino. De ahí la importancia de corroer la palabra narrada desde las líneas de Me morderé la lengua de Melba Alfaro, autora yucateca que envuelve desde sus verbos el histrionismo del teatro y la contemplación de la existencia. Esta actriz del lenguaje toma la herramienta y herencia histórica de rol como escenario y lo interpreta a través de un mundo que comprime los cuerpos sexuados. La autora y la obra remarcan que con los años el cuerpo madura, abandona las dimensiones infantiles
incorporándose a un hábito social que permanece rígido y severo con quienes no cumplen una utilidad social. En medio de la convivencia, la corporalidad se convierte en un marcador de interacción, un medio para entenderse y significarse, apropiarse desde la utilidad según el género asignado. Por ello, hoy en nuestra actualidad, incluso nosotros como que buscamos poner en un cajoncito, ¿es hombre o es mujer? Como que nos cuesta mucho todavía reconocer que pareciera que cada uno tiene derecho a representar su corporalidad como quiera, pero eso ha venido como una programación cultural a lo largo de la historia. La presente ponencia procura releer el texto de Alfaro desde una perspectiva de intervención a la violencia, analizando cómo las posturas teóricas contribuyen a comprender los mecanismos de subalternización, arbitrariedad y segregación que enfrenta la protagonista. La obra, compuesta por 25 capítulos que también pueden leerse como textos individuales, retrata la resistencia de tolerar lo que incomoda y oprime. Se tolera lo que no se respeta. Lo que narra carece de nombre e identidad, al igual que el espacio en donde se desarrolla la trama, la ciudad gris. Este recurso se asemeja a un juego para que cualquiera que lee el texto de Melba pueda apropiarse de los dilemas atemporales, por cierto, al modo del guardagujas de Juan José Arriola, logrando así otorgar omnipresencia y atemporalidad a la narración. En el texto, el corpus femenino se corroe desde dentro en cada experiencia. A lo largo de las narrativas, los significados de lo femenino aparecen como signos incómodos ante los ojos del siglo XXI. Se detalla el sentir femenino, deseos, rechazos y elecciones que secundan la maternidad dogmatizada. La narradora autodiegética se enfrenta a lo que la oprime, un techo de cristal para su cuerpo sexuado. Esta metáfora conduce al lector a través de la memoria de la protagonista, invitándolo a conocer su ser niña, su ser adolescente, su ser adulta, con el fin de encarnar la idea de que la pedagogía del género asignado es inherente, severa e inalienable a lo largo de la existencia. Melba Alfaro toma de la mano al lector y le permite palpar la herida del género, el latido de la imposición. A manera de relatos breves, los microcuentos lanzan un mensaje potente. La segregación de género se asimila, no se acepta. Para fortalecer esta premisa, el libro abunda en los ritos de iniciación femeninos, desde la infancia, los amores juveniles, las tentaciones, terquedades y resistencias. Alfaro remarca que ser cuerpo de mujer conlleva un peso moral, cultural y colectivo. De este modo, el autor a lo largo de las páginas plantea que su protagonista termina definiéndose desde el no incomodar al otro, anulándose. En el plano extradiegético, el cuerpo se sexualiza como mecanismo de gratificación y utilidad colectiva, lo que da lugar a una violencia de género hacia los cuerpos que no se alinean al control. Así, las masas que sudan, sueñan, expiran, deambulan en medio de etiquetas, imposiciones y roles asignados. Alfaro, consciente de que ese dilema rompe con ese orden, construye una diégesis desde su texto en donde empodera el discurso femenino. La autora sabe que genera un choque frente a la postura dominante, lo que produce resistencia y coerción sobre su personaje central, dando lugar al uso del poder como mecanismo corrector. La obra expone la normalización de la violencia de género desde diferentes ángulos. Para abordarlos conviene definir los conceptos centrales: violencia, poder, normalización y género. Vamos con la primera, si me acompañan. Desde la teoría, la violencia puede entenderse como el uso de poder como una estrategia de subalternización. Según Joan Corominas, el concepto comenzó a usarse en el siglo XVII para referirse al uso de la fuerza contra alguien con menores capacidades jerárquicas. Cierro cita. Lorenz, desde su sociología, afirma que la violencia es una conducta natural del individuo derivada de la búsqueda para satisfacer las necesidades básicas. Observa, por ejemplo, que los animales matan para alimentarse o para posicionarse jerárquicamente.
Cierro cita. Es decir, para este autor la violencia es natural. Luego llega el poderoso Johann Galtung y dice que en contraste, la violencia no es inherente al ser humano, sino que existe una propensión al conflicto. Su interés se centra en cómo responden los individuos al conflicto y cómo se justifica discursivamente la resolución mediante el poder de quien controla. Por ejemplo, una mujer que deja de amamantar a su hijo por señalamientos negativos contemporáneos, aun cuando no desea ser. Cierro cita. Chini o Chesnais, mis alumnas francesas de la Universidad de Nîmes, me corrigieron, es Chesnais de Chini, desde la filosofía ofrece otra mirada al considerar que la violencia debe entenderse menos desde sus generadores y más desde los efectos que provoca. Propone que la violencia es el conjunto de experiencias vividas. Un ejemplo sencillo, ¿a cuántos de este espacio que me están escuchando, física o virtualmente, les pusieron un apodo en primaria? Si te acuerdas aún de ese apodo, que es una violencia psicológica, pues es como las consecuencias siguen siendo también tamices y efectos de la violencia. Para Shini o Chesnais, la violencia no solamente es el golpe, sino las consecuencias del golpe. En cuanto al poder, el Ichinoi, cito, lo define como la capacidad de controlar las acciones de otros, un derecho reconocido de mando, rasgos que la mayoría de las estructuras sociales asimilan. Asimismo, Max Weber, en los ensayos de la sociología, cito, lo define como la habilidad de mandar, exigir obediencia a las órdenes que damos y tomar decisiones que afectan directa o indirectamente la vida de los demás. Cierro cita. De lo anterior, Weber y Chinoy conciben el poder como instrumentos de control que legitiman la violencia al punto de normalizarla, como sucede en la obra de Alfaro. Este es un término ligado, la normalización de la violencia, a la construcción de espacios violentos caracterizados por arbitrariedad y exclusión, con el uso de dinámicas para poder instaurar un ambiente sin normas. Aquí hay dos cosas importantes, la normalización de la violencia y la invisibilización de la violencia. La normalización es la justificación de la violencia, la invisibilización es que no lo ve. La protagonista de Alfaro manifiesta normalizaciones de violencia, justifica que el padre del hijo de la protagonista se vaya y luego, ¿qué creen? Regresa el tipo y se casa con el tipo que la había abandonado. Pero también lo invisibiliza porque instrumentaliza en el cuerpo de la protagonista y lo justifica como afecto. Entonces, esta obra también es un menú para poder diagnosticar modalidades y tipos de violencia que afectan al cuerpo femenino, incluso a la feminidad. Estos se interiorizan, estos conceptos, como parte de un código de conducta que permea las futuras relaciones sociales. La comunidad programa el actuar colectivo con base a las necesidades comunes e invalida las particularidades. De ahí que las sociedades no satisfacen expectativas individuales, lo que produce inconformidad y como resultado una premisa espacios violentos, acciones colectivas más violentas. Es decir, cuando tú justificas o normalizas la violencia o la invisibilizas, las generadoras o generadores de violencia van a aumentar el poder que se ejerce con los cuerpos subalternizados. Si ustedes tienen hijos, hijas o son cuidadores de alguien, a su ser cuidado o a sus hijos o sus hijas, si quieren corregir una conducta y no obedece con un castigo, ¿qué es lo que van a hacer? Como ustedes ejecutan el poder, van a aumentar el nivel de afectación del castigo. En síntesis, la normalización de la violencia deriva de la justificación que realizan los cuerpos. Este es un proceso común, dice Galtung, que se soporta desde su triángulo de la violencia. Podemos leer la obra de Melba Alfaro desde Bourdieu y analizar cómo la violencia directa, quiero que se imaginen, la protagonista le va muy mal, es una protagonista que se empodera y esto incomoda a su familia al punto que la segregan y también ella misma se segrega, se siente más cómoda a la distancia. Pero van a haber citas a lo largo de la obra en donde sí vamos a cuestionar moles. Eso es muy vigente, es una obra de los 90 que hoy podemos releer y pareciera que se escribió ayer. Finalmente, para este abordaje del trabajo, voy a utilizar el concepto de género de la poderosísima antropóloga Rita Segato, quien lo define como, cito, un constructo cultural
El género resume características de utilidad social pactadas por jerarquías superiores. El género es una experiencia fundante que organiza el mundo, incluso el universo biológico. En verdad, los seres biológicos adquieren mucho de su apariencia discontinua como efecto de nuestra percepción, informada ya por la estructura jerárquica que organiza la realidad social y natural de los términos de género, y no a la inversa. Cierro cita. Usualmente estas cúspides jerárquicas son patriarcales, atribuyéndose la facultad de asignar tareas. En el libro, ser mujer ya es un conflicto, si queremos utilizar a Galtung como premisa. Alfaro deconstruye a lo largo de sus relatos el actuar y el andar de un cuerpo femenino. La narración del texto inicia con Daniel. Daniel va a ser el amor que complementa a la protagonista. A mí me encanta, Melba, si estás ahí, muchas gracias. A Daniel siempre le pone un adjetivo como apellido, Daniel amoroso, Daniel empático, y pareciera ser que Daniel es el complemento de muchas situaciones y vacíos que ha tenido la protagonista. Es el tercer amor que llega, la tercera es la vencida. El primero, Pablo, luego un extranjero, y luego llega Daniel a apoyar y sumar a todas las libertades que quiere desbordar el cuerpo de la protagonista. Bueno, Daniel histérico, Daniel olvidadizo, esta polisemia se lo convierte en un ente mutable según las idealizaciones y vacíos de la protagonista. Así el cuerpo subalternizado, el de la mujer, desde la percepción de la obra, complementa desde una masculinidad idealizada y moldeable. Daniel permanece como refugio emocional a lo largo de la diégesis, el único lugar seguro para ella y su hijo, Rodriguito o Rodrigo. La narradora expone cómo su sexo le asignó un papel en un juego social, uno que asimiló, mas nunca eligió, ya lo decíamos arriba. La feminidad obediente y servil le fue impuesta en la infancia, pero pues nunca la aceptó. Alfaro critica con severidad la presión que recae sobre el cuerpo femenino o feminizado en el ámbito doméstico, describiendo cómo se le obliga a cubrir tareas específicas de su sexo biológico. El otro día fui a casa de unos familiares y bueno, todavía se pide que las damas más jóvenes sean las que laven los platos de los que terminan de comer. O sea, pareciera que ya hemos superado estas actitudes, no. Pero dentro de la intimidad, dentro de la violencia doméstica, intrafamiliar, todavía se repiten algunos patrones. Y para hablar acerca de los micro, los meso y los macrosistemas, como la familia y la infancia de la protagonista, utilizo a Uriel Bronfenbrenner para poder analizar el modelo ecológico de la conducta. ¿Por qué una corporalidad se subalterniza ante una masculinidad? Porque es una conducta que se fortalece en los microsistemas. Cito, los microsistemas son aquellos que son el núcleo inmediato de contacto. Tu oficina, tu salón, tu casa. Es una interacción constante. Y es ahí en donde se programa gran parte de nuestras conductas. Se replican en un mesosistema, un nivel superior, podría ser tu ámbito social, laboral, y se soporta toda esta conducta a través de un tema institucional. Si quisiéramos comparar esto, pudiera ser el triángulo de la violencia de Galtung con violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Es decir, estas conductas del hogar microsistémicas se refuerzan en el mesosistema cuando salen los cuerpos de los espacios íntimos y se tienen que socializar, reproduciéndose esa normalización. Un ejemplo para que les quede muy claro. Un niño que observa que en su casa se grita para obtener la atención y las cosas. Este niño va a ir a jugar al parque y de pronto quiere el columpio, grita y exige que la niña o el niño que está en el columpio que él quiere se quite, porque él ha asimilado que es una conducta normalizada y útil. ¿Y qué va a suceder? Hay una vinculación acerca del espacio exterior porque se valida esa actitud. Ay, mira, el niño quiere el asiento, dáselo. Entonces, desde esta fina estructura de análisis, la autora Alfaro centra a su personaje en tres etapas fundamentales de su vida: ser niña, ser mujer y ser madre. O sea, me parece fantástico porque logra posicionar a su personaje en estas tres esferas en donde
la conducta es mucho más severa. Hay una cita poderosa y quiero utilizarla porque la protagonista de Alfaro no acepta esa imposición. Y como dice Michel Foucault, si tú renuncias a una asignación social que se basa en una utilidad colectiva, hay una segregación, una amputación social del cuerpo colectivo. Y eso le pasa a la protagonista de Alfaro, que por no querer ser sumisa, callada y rebelarse, Melba, yo creo que estudió en la Facultad de Antropología porque no lo dice, pero toma la combi, ¿no? Entonces, pero ya me fui por otro lado. Eh, este tema de Melba Alfaro se puede reforzar mucho con lo siguiente. Habla la protagonista y observen, y perdón, escuchen. Cito, mis padres comenzaron a alejarse de mí, no podían soportar que su hija viviera con un hombre que no era su marido, y menos podían creer que ese hombre y su hija no tuvieran relaciones sexuales. Pobre de mi nieto, ¿cómo irá a crecer? Hablan los padres de la protagonista. El resto de la familia me excluyó de las reuniones y de los festejos. Aquí Foucault explica cómo este fenómeno de amputación social tiene mucho que ver con un instrumento o una corporalidad que no se adecua a la estructura del poder. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros segregamos a quienes ejercen la prostitución, a aquellos que no tienen un domicilio, a los migrantes, todos aquellos, entre comillas, que no brinden una utilidad social, serán amputados. De hecho, en la etapa medieval se amputaba a los leprosos porque no veían ninguna utilidad. Luego, entonces, mi función de inclusión social deriva de mi utilidad y cómo cumplo esa expectativa. Y para Foucault, el género y las asignaciones y los roles que vienen son utilidades. Por lo tanto, una mujer que decide apoderarse de su sexualidad es peligrosa. ¿Ok? Ah, voy más rápido para que no se aburran. Desde este fragmento, ¿qué pasó? Desde este fragmento, el personaje de Alfaro comprende que el cuerpo, su cuerpo, no se pertenece, le pertenece a todos, a lo social, a sus padres, al dogma, menos a ella. Ella tiene que cumplir las expectativas. En concordancia con Bron de Frene, dice Gato, su ser madre está condicionado a la sumisión de su sexualidad. A mí me gusta mucho escuchar a Ligia Vera cómo nulificamos la sexualidad en el adulto mayor. Pareciera que los cuerpos adultos mayores dejan de ser personas, ¿no? Entonces pareciera ser que el ser madre nulifica tu ser mujer. Esta sumisión a su sexualidad, su reputación social y sus relaciones socioafectivas merma en la protagonista. Alfaro muestra cómo crecer el cuerpo conforme pasas de niña, adolescente, mujer, madre adulta mayor, implica doler la palabra, la feminidad, porque la nombran de una manera diferente. Cito, esta es la madre de la protagonista dándole consejos para conseguir, pues, pareja. ¿Crees que un hombre rico y guapo va a querer a una mujer no preparada? Se avergonzaría de ella. Los hombres ricos quieren a las mujeres inteligentes y cultas. Los guapos a las más bellas. Por ello debes aprender a estar muy presentable para que se sientan orgullosos de caminar contigo a su lado y que no te dejen atrás caminando sola. En fin, vete a estudiar. Si no estudias, nadie te hará caso. Yo cuando leí eso dije, qué peso, ¿no? Cuánta maldad en este libro, Melba. ¿Por qué? Porque yo lo estaba leyendo y yo me percataba de cuántas construcciones de género existen. O sea, tu libro debe ser manual para muchas materias de nuestra facultad. Este fragmento condensa el consejo. Oye, me acaban de panear al público. ¿Se me pueden panear al público para que no me sienta solo? Este fragmento es que mira, está la maestra de verde, la otra es que me siento como deprimido aquí solo. Este fragmento condensa el consejo de una madre de la protagonista, evidenciando la imposición de una representación. El cuerpo femenino debe anclarse a las aspiraciones masculinas, se cosifica, se jerarquiza. Y esa idea de la cosificación que Melba decía en los 90, escuchen el reggaetón, escuchen las canciones tumbadas que escuchan nuestros estudiantes.
allá se sigue reafirmando la cosificación del cuerpo femenino. Y luego nos preguntamos, ¿por qué los feminicidios? ¿Por qué según ONU Mujeres van a haber 11 mujeres en México que no regresan? Por estos mismos patrones que se siguen reproduciendo. Lo femenino cumple dos funciones. Primero, se subalterniza, pues su valor social es menor al discurso patriarcal. Y el segundo, la representación, pues debe encarnar lo que el género dominante espere, necesite o desee. Así, ser mujer se convierte en una construcción simbólica basada en aspiraciones ajenas. Joven, bella, delgada, obediente, adoctrinada, fértil. Valga la rebusnancia si les digo un refrán que acabo de escuchar. Las mujeres como las escopetas cargadas y detrás de la puerta, ¿no? En la idea de ser fértiles, calladas y sumisas. Otro factor relevante es la perpetuación de la ideología materna, que naturaliza y justifica el actuar masculino. La violencia se vuelve cotidiana, esperada. La mujer aparece como este objeto elegible destinado a satisfacer el estereotipo. La protagonista decide romper con este papel y hablar, en lugar de morderse la lengua. De este modo, la violencia se entiende como ejercicio de poder y mecanismos de jerarquización. Las sociedades aprenden estos mecanismos de socialización donde la subalternización está presente en cada parte. La cultura misma funge como un instrumento para naturalizar estas ideas. Bourdieu lo explica desde el hábito del capital cultural, entendido como los recursos simbólicos y conceptuales que una persona posee y que le otorgan ventajas contextuales o sociales, especialmente en ámbitos educativos y profesionales. Voy a citar un texto de Alberto Mangel. ¿Ustedes sabían por qué a las mujeres en el siglo XIX en México no se les enseñaba a escribir y a leer? Los estoy viendo, contesten con su cara. ¿Saben sí o no? ¿No? Puedes ¿Saben? concluir, Raúl. Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Porque tenían miedo que aprendan a escribir cartas de amor y tienten a los pobres hombres. Era por eso. Alberto Mangel. Cerrando la cita, me voy con una última frase que me gustaría leer. No quisiera cerrar, tiene que leer el texto. Y solo voy a cerrar con esto que me impactó y por eso decidí hablar de este libro. Habla la protagonista. En mi búsqueda estoy perdida. Me enseñaron a tener dueño. Soy una perra sin dueño, sin amo. Necesito que me maltraten para saber que existo para alguien. A las mujeres nos educan para servir a un hombre. Las mujeres decentes solo se enamoran una vez. ¿Soy puta? Yo miro a la protagonista de Melba Alfaro como una receptora de una violencia social, individual y familiar. Vale la pena que estos espacios remarquen la importancia y la valía de la equidad y el respeto. Celebro este encuentro, pero celebraré más que haga eco en las mentes de quien escucha. Hoy una palabra nombrada como equidad sin violencia de género será una realidad. Muchas gracias. Por mujeres nunca calladas. Gracias, Raúl. Muy interesante tu ponencia, muy completa. Y sí, es una recomendación para que nuestros amigos que hoy nos acompañan no dejen de leer Me morderé la lengua, una novela que ya está publicada en un portal de la UNAM que se llama La Novela Corta. Pueden consultarla allá la pueden bajar completita. Muchas gracias, Raúl, muy amable. A continuación, me permito presentar a Adriana Vargas León. Si gustas, Adriana, mientras te presento, te acercas aquí al... Gracias. Adriana Vargas León es periodista, antropóloga, maestrante en ciencias políticas, becaria PACMIC en 1999, Premio Nacional de Periodismo Juvenil por el Diario de México en 1989, es colaboradora del programa cultural Amigos, Libros, Arte y Tradiciones, galardonado por Conaculta. Es autora de las fotos en blanco y negro del libro En voz de los pintores.
Es periodista cultural en Por Esto de 1997 a 2004. En 2018-2019 fue jurado calificador de prensa del cuarto Festival Internacional de Cine. En 2016-2017 fue jurado calificador de la Medalla al Periodismo Cultural Osvaldo Vaqueiro López. Es colaboradora de las revistas culturales de la UADY, Cariátides 22, Tropo a la Uña y Columba. Esta en la Antropología de Periodistas de Yucatán, de la Enciclopedia Yucatanense. En 2017 fue designada empresaria destacada. Actualmente es presidenta del Colegio de Locutores de Yucatán. Ella nos presenta su ponencia, Presencia literaria de Melba Alfaro en Yucatán. Pues muy buenas tardes, estimado público. Muchas gracias por estar acá, pues acompañándonos. Voy a comenzar a leer el texto que preparé. La doctora Margaret Simpson Mason, no sé si así se pronuncia, pero bueno, en la presentación de la reedición de la novela corta Me morderé la lengua, escrita por Melba Alfaro, realizó una descripción muy acertada del contexto en el que la autora se desarrolló como escritora. Melba Trinidad Alfaro Gómez nació en 1955 en Mérida, Yucatán, justo cuando en México las mujeres lograron votar por primera vez en las jornadas electorales federales. 1952 es una fecha que nunca olvido porque mi mamá nació justo unos meses antes del que las mujeres exigieran y ganaran el derecho a votar y ser votadas. Acontecimiento histórico que en mi memoria fue un referente constante para la reflexión sobre mi propio linaje matrilineal. Por lo tanto, tengo muy presente que este derecho marcó en la historia de las mujeres un antes y un después por las repercusiones que tuvo en nuestra vida cotidiana, privada y pública. Cada palabra que Margaret escribió fue como volver a ser testigo de esa historia a veces dolorosa de nosotras las mujeres que no nos ajustábamos a los cánones socialmente esperados y en donde la autoafirmación resultaba ser un acto total de rebeldía en estas tierras áridas. Este también fue el ambiente de la vida y obra en la que se desarrolló Melba Alfaro, un contexto en que las mujeres tuvieron que seguir luchando para poder ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, para ser ellas mismas libremente, sin presiones, lo cual no era fácil. La doctora Simpson, en la presentación de la edición digital de 2022 de la UNAM, casi se puede decir que toma al lector de la mano delicadamente, conduciéndolo por una descripción muy clara sobre un periodo que dividió en tres épocas, 1970, 1990 y 2020, el contexto social sobre el que se desarrolló literariamente la obra de la maestra Melba Alfaro. Sin embargo, creo que es importante considerar de alguna forma en el lapso los años 50 porque es la simiente sobre la que se desarrolló la infancia de la autora. La etapa formativa, cuando recién se había ganado derechos que le abrieron las puertas a las mujeres a un mundo de posibilidades para muchas inimaginado. Es una línea del tiempo que abarca desde los años 50 del siglo XX hasta el primer cuarto del siglo XXI. Son aproximadamente 70 años en los que se dan cambios vertiginosos social, cultural y políticamente hablando, aunque ahora parece que todo ocurre muy rápido en virtud de que la tecnología está avanzando aceleradamente, generando repercusiones en la vida de todos los ciudadanos y por supuesto también de los artistas y literatos. La interacción intensa
con las realidades diversas requiere matar el olvido de los acontecimientos que nos enraizan a nuestras identidades y cultura, porque éstas se reflejan en las obras artísticas o de cualquier otro tipo. La presentación de Me morderé la lengua realmente resulta una lectura amable porque la vida para una mujer fuera de serie en aquellas épocas podía llegar a ser muy cruel debido a las presiones sociales dirigidas a regular el comportamiento del género femenino. Y este era el marco social sobre el que la escritora yucateca desarrolló su trabajo profesional. Mi intención al revelar que la maestra Melba Alfaro es contemporánea de mi madre es aclarar que la afinidad, identidad, incluso empatía es espontánea, porque como niña fui espectadora de las mujeres adultas, protagonistas de aquellas épocas, y me convertí en testigo de un contexto social y cultural que capté de diversas formas, como los medios de comunicación o las charlas familiares. Esas décadas no me son ajenas. Mientras jugaba, oí hablar de las luchas que libraron hombres y mujeres por sus derechos, la represión en contra del género femenino, los triunfos legales y legítimos del feminismo, el crecimiento vertiginoso de una ciudad en expansión y de cómo nuestra forma de vivir cambió. Por ello y por efectos de la globalización, entre otras muchas cosas. Así que la edición de 2022 de Me morderé la lengua fue como ver pasar una película de una historia que hasta cierto punto ya conocía. La presentación de dicha obra de la doctora Simpson agitó mi memoria y despertó algo que parecía olvidado. También describió clara y brevemente el ambiente literario de esas décadas. Le dio contexto a la pieza literaria de la maestra Melba, la ubicó temporal y culturalmente en la historia de la literatura yucateca. Esta guía ayuda a valorar las aportaciones de la escritora Melba Alfaro en el mundo de las letras yucatanenses, desde mi propia óptica, esencia y existencia de mujer, pero no de cualquier mujer, sino de la mujer yucateca. Sin lugar a dudas, muchas se podrán sentir identificadas, por lo menos en algún momento, vivir, sufrir y reír con cada línea como si se tratara de una misma. De acuerdo con esta edición, los lectores de literatura yucateca transitamos de las historias escritas sobre escenarios rurales a los escenarios citadinos, y agregaría que con autoras plenamente conscientes de su otredad femenina y literaria. Cristina Leirana señaló que el surgimiento de varios talleres literarios se comenzaron a fomentar con el maestro Joaquín Bestart, quien fundó el primero en 1983. Estos talleres sirvieron de mucho para orientar a los nuevos talentos, como yo misma testifiqué a mediados de los 90, cuando el licenciado José Antonio Castellanos impartía en la Casa de la Cultura uno de estos talleres literarios al que acudían un montón de jóvenes talentosos, entre los que se encontraba Andrés Herrera, Alejandro Pulido y otros más que con el correr del tiempo se volvieron periodistas, escritores o ambas cosas. Estos jóvenes se reunían antes o después de clases en la cafetería, entonces se acercaban a Melba para leerle su obra y ella siempre, con mucha paciencia y sonriente, los atendía. Años después, la maestra me invitó a formar parte del taller literario Café con Piquete. Entonces, yo ya era una mujer madura y fue cuando reflexioné acerca de sus dotes como tallerista, pues posee la virtud de percibir rápidamente el talento de cada creador, que cada creador domina, y el tino para dirigir a cada discípulo de la forma más apropiada con su perfil. Después de disfrutar Me morderé la lengua con todo y la presentación de Margaret Simpson,
quedé satisfecha de lo que leí, porque ambas realizaron un gran trabajo digno de leer con fines lúdicos, de análisis o estudio. Sin lugar a dudas, Me mordelé la lengua recibió merecido galardón y varias reediciones debido a la alta calidad del trabajo literario que en 25 capítulos refleja una literatura regional con características muy yucatecas. Cada línea simplemente habla de lo que pasó en esta tierra y te hablan de lo que tú sabes y conoces como yucateco, de tu historia, de tus lugares y personajes conocidos. En los textos hay una realidad y una cultura compartida en forma común por quienes nacimos en estas tierras. Pero por eso, cuando lees, si conociste Mérida, Yucatán, por las épocas sobre las que la escritora narra sus historias, es como ver pasar un déjà vu. Si sientes que la escritora te habla a ti y desde el principio sientes el espíritu de la obra y el de la mujer que escribe desde el epitafio con todo su ser. Camino hacia el frío. Espero los golpes, los cobros de la vida por permanecer en ella. Disfruto la maldad en nombre del Creador. Obtengo la soledad, me morderé la lengua. La sangre impedirá que mi voz irrumpa en sus oídos. Esperaré que se duerman los monstruos para acariciar sus sienes. Es la noche y sus fantasmas. Los crímenes se sujetan a llenar tus ojos impios. Buscas incansable los sonidos de la naturaleza. Trozos de voces desgarradas, malcantadas, semidormidas. Es esencia malparida en el fango y la neblina, imprimiendo Cristos enternecidos en la llanura, en la comisura de los labios, en tu piel, trigo limpio en manos sensuales que claman las respiraciones candentes, el ultraje siempre esperado, la guerra inconclusa, la sociedad perdida. El texto es profundamente dramático, entraña una crítica social muy fuerte, aunque dicha de forma poética. Las palabras están teñidas de crueldad, perversidad, represión femenina, castigo, miedo, deseo, abuso. Es sin duda la voz dolorosa de una mujer que sufre violencia de género. ¿Y quién no la ha sufrido? La producción literaria de Melba es muy extensa y variada. Escribió teatro, novela, cuento, relatos y poesía. Solo su currículum vitae es de 20 páginas. Es sin duda una buena oportunidad para aproximarse al conocimiento de la literatura yucateca y sus escritores, pero también de la sociedad y la cultura regional. Sin embargo, a pesar de que es diversa, puede una como lectora o lector encontrar con cierta frecuencia mucha poesía en sus textos, lo cual los provee de una belleza que deleita y que desde el principio capta la atención de quien lee, como por ejemplo en La tía Nono, libro de cuentos infantiles. Abro comillas. La tía Nono llegó a la casa con el gato, un pájaro, su perro y 3 mariposas. Traía también gran paraguas y una pila de cajas rojas con sombreros. Pero ¿quién llega a casa acompañada de mariposas? La entrada es lúdica, es mágica, es fuera de lo común y de inmediato atrapa la atención del lector. Pasemos a otra edición. En Sistema para Viajes Nocturnos, la plaqueta toma del primer texto el título para la obra. La serie de relatos inicia con gran fuerza. Hay una pasión muy intensa en el discurso con la cual se ejerce una mordaz crítica del sistema social,
político, las prácticas sexuales, se evidencian los avances tecnológicos de la era digital y se desmitifican idealismos sin dudar. No resulta grato, abro comillas, no resulta grato que las lecturas nos digan una y otra vez que un héroe revolucionario también es traidor para aquellos a quienes arrebata el poder. Me horroriza descubrirnos en él, somos buenos y malos según las normas de los otros, y nuestras guerras son tan similares que allí encuentro la puerta entreabierta para el análisis del por qué nos perseguimos, nos imponemos leyes y castigos como los encuentros para cuando exista tiempo sin algún otro, con las medidas y precauciones preconcebidas vía telefónica. Cierro comillas. Sin embargo, a pesar de la crítica constante, tampoco deja de transmitir poesía a lo largo de los 8 relatos. La finalidad también la dejamos en algún agujero negro, una frase de ella, abro comillas. La fidelidad también la dejamos en algún agujero negro, cierro comillas. También se pueden leer declaraciones contra el sistema patriarcal como esta. De algún modo matamos lo que aún queda de las recomendaciones patriarcales. Cierro comillas. Y bueno, hay una crítica amarga sobre el pragmatismo político, abro comillas. Hace varios años creí en los héroes, en la revolución y hasta en la democracia, en las virtudes del ser para deambular por sociedades igualitarias, en sus garantías. Tuviste el acierto de comprobarme que todo es juego, donde la habilidad para engatusar, mentir y triunfar depende de aliarte con el que puede ejercer el dominio sobre todo en los amorosos, los que nos permitimos nombrar amar al prójimo. Cuando sentimos que nos agrede la presencia de la pobreza y la dominación, los que llamamos amor al sexo rápido y sin compromiso, los que formamos tríos, los que buscamos hasta encontrar el orgasmo múltiple por medio de manuales y muchas horas de práctica. Me enseñaste que ahora todo es cuestión de sumir la tecla con la mano enguantada y por eso ahí andamos como los encapuchados fumando y cabalgando sin importarnos el tiempo de vida para menesterosos y minusválidos. Cierro comillas. Un poquito de agua. Continúo presentando otras frases afortunadas recabadas en la misma publicación. Abro comillas. El agua danza como niña exigente y furiosa. Cierro en otro párrafo. Los fantasmas se quejan entre los manglares pétreos. Los fantasmas se quejan entre los manglares pétreos. Líneas más adelante, en alusión a la muerte, es el tiempo de la ausencia. En otra parte, sobre la homosexualidad femenina, al fin, mujeres, cada una espera el tiempo de la otra para cumplir el ritual con el agua. Continuar acopiando frases poéticas de los cuentos, novelas, relatos o de toda la obra de Melba Alfaro daría por resultado una colección casi interminable que el lector puede disfrutar sin necesidad de que yo haga el recuento si lee sus publicaciones, pero aquí acopié las suficientes
para mostrar que en la narrativa de Melba hay bastante poesía para deleitarse constantemente. Esta última obra, de la que recojo varias citas, es una edición que parece hecha con mucho cuidado desde la portada, que luce un cuadro del artista plástico yucateco, el maestro David Sierra. Eran aquellos tiempos en los que las portadas e ilustraciones se encargaban a algún genio de las artes plásticas que con gran entusiasmo aceptaba previa lectura producir alguna imagen. Hoy todo es digital y pocas veces el creativo es un artista. En cuanto al contenido de sistema para viajes nocturnos, se observa que concurren variedad de temas revolucionarios, eróticos, políticos, costumbristas, otros que recuerdan la nota roja de relaciones de género y amorosos. Dicha edición presentó en 32 páginas 8 relatos titulados de la siguiente manera: y allí se mojaban los pulmones, en diminutivo, con sombras tras la sombra, última palabra, lúdicas sombras, 10 pasos, así a lo estúpido y los pájaros. El contenido de dichos textos reflejan la transformación social de usos, costumbres y pensamientos a finales de los años 90 del siglo XX. La obra de Melba Alfaro es muy bonita, es decir, rica en recursos literarios, variada en su temática y planteamiento de problemáticas que se salen de lo convencional por su forma de tratarlas y transmiten fuerza, pasión, vida y belleza a través de lo que cuenta, narra o relata en forma lírica, en prosa o versos libres. Los textos literarios contienen un universo de pensamientos o sentimientos que tocan el espíritu en formas a veces inesperadas. Sin embargo, cabe destacar que no todo es poético. Por ejemplo, en la plaqueta que se publicó entre 1991 y 1992, titulada Del eclipse y otros relatos. En el primero, titulado Bajando Tamarindos, la autora, sin tapujos, en cierto momento habla de la diarrea. Describen cómo es una terrible diarrea. Escatología pura y quedas en shock, definitivo. Son líneas no aptas para almas medrosas o pusilánimes. En sumario, publicación en la que podemos leer solo para pies, obra fársica en teatro y en un acto para mujeres y hombres y sus pies. Aquí encontramos elementos culturales más populares, por ejemplo, hits musicales que sonaban en la radio y que en las casas se oían cuando se colocaban en los tocadiscos los famosos long plays para alegrar el día. Así de repente, sin querer, me encontré leyendo y cantando. Soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, y aunque yo sigo en este mundo con sus modas y modismos, el amor para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, más o menos así va. Mi mamá escuchaba una versión de Ray Conniff. En esta literatura encontramos elementos culturales que nos hablan directamente, aunque en general, al leer los trabajos de Melba, encontramos unas veces nociones provenientes de contextos globales o regionales, en otras las expresiones van más allá porque se sienten más universales. Si bien en la narrativa de Melba Alfaro encontramos una lírica en forma recurrente, su literatura no es plana, es sinuosa.
lo que la hace muy lúdica y hasta divertida, porque es emocionante, no sabes con qué te vas a topar. Sin embargo, si quieres sumergirte en la abstracción de los pensamientos y emociones, puedes hacerlo en su obra poética, El espejo de agua, Jardines secretos, Polvo en el agua, Yescas y Varada. Piezas literarias con las que podrás sumergirte en las aguas de una mujer que se atrevió a ser ella misma. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante todo lo que nos cuentas y una exhaustiva labor de investigación sobre la obra de la maestra Melba Alfaro, porque ciertamente no es la novela Me morderé la lengua su único trabajo importante. Ella tiene cuento, novela, poesía y un marcado énfasis en narrativa para niños, que es una de sus... hay que leerla, son delicias sus cuentos para niños. Muchas gracias. A continuación, le voy a pedir a Maricruz que suba mientras hago su presentación. Gracias, Adriana. Maricruz Ortegón Huicap es escritora, es médico cirujano, especialista en salud pública, es maestra en administración de instituciones de salud, es investigadora clínica con una especialidad de ética en las investigaciones en curso. Es diplomada por la Escuela de Escritores Redalici de Yucatán en 2013. Es compiladora y colaboradora de un libro de cuentos pandémicos de su primera y segunda edición, llamada La Señora de Rivero. Y ha hecho una publicación de cuentos en el libro Pinche Diego y otras historias, que salió en 2014. Pertenece al taller literario La Gran Plaza y actualmente al taller literario Café con Piquete. Ella nos presenta su ponencia, La voz de dos mujeres en el silencio. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en especial a la doctora Cristina. Bien, La voz de dos mujeres en el silencio. Las líneas matrilineales en la sociedad yucateca son un sistema de linaje rico en usos, costumbres, oficios y cargos sociales. Son hilos que se entretejen y conforman parte de la identidad de las mujeres nacidas en Yucatán. Muchas líneas forjan silencios fundamentados en las buenas costumbres, lo necesario para ser buenas mujeres. Las autoras de las que hablaremos a continuación, Melba Alfaro y Silvia Rojas, también heredaron los silencios, pero decidieron ser buenas mujeres yucatecas a su estilo, hablando o mejor dicho, escribiendo. Rompen el silencio con sus narrativas, nos enseñan los diferentes tipos de violencia que pese a los años están vigentes, son incluso más cotidianas. En sus cuentos se denuncian las violencias psicológica, física, sexual, patrimonial y económica. Lo hacen mediante diálogos, descripciones, narrativas disímiles a través de las voces o acciones de sus personajes en diferentes etapas de la vida. Mujeres niñas, mujeres trabajadoras, mujeres madre, mujeres abuela, mujeres tías. Hombres seducidos por la comodidad y ventaja de sus roles, también impuestos, todos inmersos en la violencia. Son las formas diversas en su narrativa lo que inquieta al lector. Son los espacios en blanco, lo no dicho, lo que despierta la imaginación. Nos hacen conscientes de lo cotidiano, que ya nos resulta la violencia. Es matrilineal la pertenencia al grupo de descendencia de la madre. Reconocerse desde la asignación de los derechos y la transmisión de una generación a otra de cargos, oficios, usos y costumbres. Las líneas se entretejen como hilos en sociedades de apariencia patriarcal, como lo es la yucateca. Pero las costumbres de la mujer trascienden, pese a la urbanización y globalización del mundo moderno, como un eco que a lo lejos retumba en los oídos de nuestras autoras. Tanto tiempo en el silencio les permitió su uso como recurso literario. Para ellas son estos espacios en blanco, palabras en lo oculto, lo que no puedo decir que afirmo de una manera contundente. Son una acción poética, una variante de la comunicación verbal y no verbal que transmite significado fuera de la representación del sonido. El silencio no está sujeto al tiempo, es un código, indescifrable para la posteridad. Las autoras dicen lo que no escriben, lo que se oculta entre letras o en ausencia de ellas.
La violencia definida de forma jurídica es como la coacción física o moral que una persona ejerce sobre otra, con el objeto de que ésta le otorgue su consentimiento para la celebración de un acto jurídico que, por su libre voluntad, no hubiera otorgado. Entendida por todos como la conducta de una persona, agresor, que atenta o ataca a otra u otras en su integridad física, psíquica o ambas. Tiene diferentes dimensiones: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. La violencia física es la que más vende, pero sus consecuencias no venden. Las otras dimensiones, psicológica, patrimonial, sexual y económica, permanecen casi en el mutismo, sin denuncias. Su impacto tampoco vende. En las narrativas analizadas a continuación, las líneas matrilineales pueden convertirse en verdugos que caminarán toda la vida, recordando que se debe callar en el nombre de las buenas costumbres. Los cuentos y novelas de estas autoras nos exponen la trascendencia de la violencia. Bien, empezaremos analizando a Silvia Alejandrina Rojas Sánchez. Silvia ama los trenes. En sus historias nos permite viajar a su lado, oler la fritanga, mirar los paisajes por la ventana, cobijarnos en sus colchas y escuchar cuentos con el sonido de los vagones chirriantes en las rieles. Es un hecho comprensible el amor a los trenes, pues nació por la actual colonia en boga, La Plancha, sitio cercano a la antigua estación de ferrocarriles. Silvia amó su infancia. No por eso fue menos dura que la de otros niños de su época. Obligada a dejar su tierra a muy temprana edad, vivió en la Ciudad de México con su padre y hermanos, figuras masculinas que fomentaron la valentía y la perseverancia. Graduada como docente y socióloga, dedicó su vida a las aulas. Jubilada, escuchó el sonido del tuncul, que demandaba su regreso. Por fin, con algo de tiempo para su otra pasión, estudia en la Escuela de Escritores Leopoldo Peniche Vallado, donde conoce a Melba. Este es el momento de mi silencio. La querencia, cuento publicado en 2019, delata la cruda verdad de las trabajadoras domésticas que viajan largas horas para ofrecer servicios de limpieza. Fragmento. Viajar, lo que se dice viajar, lo hago siempre. ¿O cree que es fácil atravesar la ciudad todos los días de ida y vuelta? Mi hermana me dijo que con usted tengo el trabajo seguro. Yo por eso no me voy, porque usted no me va a correr aunque yo salga con mi domingo 7. Pero tiene que esperarme tantito, pues cada día el transporte está más lleno y me cuesta más trabajo para llegar. Cierro fragmento. Silvia relata un drama común. El uso de la epiceusis, viajar, nos representa lo reiterado, pero complejo, que es salir del pueblo para llegar a la ciudad, sin importar a los patrones el estado de salud, peligros del viaje, lejanía de la familia. Atrás queda la autonomía de utilizar el tiempo como mejor nos parezca. El siguiente párrafo, dimensión de la violencia económica. Como preludio, convertirse en madre soltera. Denuncia a los hombres que solo están para concebir y a la mujer para ver qué hacer. De otra forma, la sumisión ante la recomendación de su hermana, pues la envía a un buen hogar. La protagonista prefiere ver un refugio en donde hay desamparo. Fragmento. Mira, para que no me ande regañando, le ofrezco irme más tardecito, como media hora después de las 5. Mi hermana, la que trabajaba con usted, es la que me ayuda. Si no, ¿cómo le haría? Como ella ya no puede moverse mucho, ya ves que tuvo el accidente. No le pido que me haga mi quehacer ni la comida, eso yo lo hago cuando llego, porque mis chamaquitos comen bien y yo antes de llegar paso a comprar lo necesario al centro. Cierro fragmento. El reclamo ahogado entre las frases, la que trabajaba para usted y después del accidente, ahora también tiene que hacerse cargo de su hermana. En este mismo sitio la dejaron en desamparo, sin derecho a un patrimonio. Silvia describe en la voz de un personaje acostumbrado a vivir una cierta forma de esclavitud, lo que muchas mujeres viven en el estado día a día: trabajar largas y pesadas jornadas, viajar por largas horas, llegar al propio hogar para cumplir sus roles familiares, a veces más duros que los del trabajo, sin tiempo derecho a ser ellas porque es lo que tocó vivir. No menciona violencia física, no hace falta. Entre líneas está el desgaste físico y mental de la mujer dedicada al servicio doméstico, que va a transcurrir a través de los años. Violencia ejercida por el patrón, la familia, por quien la rodea. Pero en contraste el cuento ¿Te quieres ir? Narra las maravillas de una familia matriarcal, reunida en cada celebración alrededor de la abuela. Esos días de fiesta, baños de piscina, regalos, niños revoloteando y escuchando historias familiares. Fragmento. Mi madre, apurada por recoger los últimos objetos, me miró extrañada y me dijo: ¿Ya te quieres ir?
De ningún modo deseaba eso. Tal vez presentía que lo que ese año ocurrió. Mi abuela no llegó a los 81. No volvimos a tener otro viaje tan feliz. Cierro fragmento. El uso de un solo diálogo en todo el cuento, delegado a la voz de la madre, la siguiente generación, marca el inicio de un nuevo hilo, una nueva línea matriarcal y al mismo tiempo la tristeza de la pérdida de la matriarca principal. En el último párrafo, una oración contundente. No volvimos a tener otro viaje tan feliz. Con la nueva herencia matriarcal seguirán los viajes, las reuniones, pero el luto estará por años. Silvia estudió, trabajó, es madre, todo al mismo tiempo. Conoce muy bien la sensación de llegar a casa por la noche y realizar el quehacer de una mujer madre que tiene sueños, que tiene planes. Defensora de las mujeres en su medio laboral, como directora de varias escuelas, se enfrentó a hombres y mujeres violentos e injustos. Lo hizo sin miramientos, sin recompensas. Era lo que tocaba hacer. Silvia sigue cumpliendo sus sueños. Es abuela, escritora, publica desde 2014 en la editorial El Gato Bajo la Lluvia, maestra, promotora cultural, una de las creadoras de la sala de lectura de la maestra Melba Alfaro y amiga de Melba. Ahora pasaremos al análisis de Melba Trinidad Alfaro Gómez. Melba ama escribir. Lo hace en todos los géneros literarios y a cualquier hora y en cualquier lugar, aunque prefiera hacerlo frente a su computadora. Melba es química farmacobióloga, docente y teatrista, entre otras muchas cosas. Melba ama enseñar. Lo hace en cualquier lugar y en todo momento. Melba tiene premios literarios. No son suficientes porque no manifiestan el alcance de sus palabras o la cantidad de mujeres, niños, alumnos empoderados que, con las fórmulas químicas de sus letras y acciones altruistas, han aprendido lo importante que son. Melba ama Mérida. Aquí creció y ha vivido la mayor parte de su vida. Melba tiene 2 salas de lectura con su nombre y coordina el taller literario Café con Piquete. A Melba no le gusta que hablemos sobre ella o los elogios excesivos, pero hoy le toca morderse la lengua y escuchar. Frase. En las horas de la eterna espera el pasado, voz madre, voz abuela. Estudia, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para que puedas serte una triunfadora, para que obtengas dinero, para que puedas ir al salón de belleza y estés siempre linda y le gustes a alguien, en fin, para que te desarrolles y seas feliz, siempre linda y agradable para el resto de la gente. Yo no voy a estudiar, solo me casaré con un hombre guapo y rico. ¿Crees que un hombre rico y guapo va a querer a una mujer no preparada? Se avergonzaría de ella. Los hombres ricos quieren a mujeres inteligentes y cultas, los guapos a las más bellas. Por eso debes aprender a estar muy presentable, para que se sientan orgullosos de caminar contigo a su lado y no te dejen atrás, caminando sola. En fin, vete a estudiar. Si no estudias, nadie te hará caso. Ya lo veremos. Niña grosera, niña fuego. Fuego que necesita del fuego para sentirse poderoso, lumínico, devorador de obsesiones y productor de hálitos candentes, que se atreva a decir siempre, siempre lo que en verdad desea o rechaza. Su novela Me morderé la lengua es la denuncia de una narradora autodiegética respecto a la violencia ejercida desde el nacimiento. La búsqueda de la felicidad de una mujer yucateca que, después de romperle el corazón de distintas formas a lo largo de su vida, ¿es domesticada o finge estarlo? Juega con la temporalidad en la narrativa de la vida de la protagonista, a veces utilizando anablesis en los recuerdos familiares que señalan cómo debe ser una mujer, abuela y madre. Líneas familiares con herencias culturales fuertes que terminan siendo autoimpuestas. El papel de los hombres en su vida reclaman con elocuencia los roles inamovibles de una sociedad tradicionalista con doble moral. La protagonista sale de la ciudad, deja atrás sus usos y costumbres, descubriendo nuevas formas de pensar que terminan decepcionándola, ya que es un poco lo mismo, traiciones e infamias que también habían en casa. Melba nos canta a lo largo de la novela, nos cambia el estado de ánimo. Su gran habilidad para envolvernos en microactos que engloban el macroacto de todo el texto nos deja con la sensación de escuchar una ópera completa. La protagonista nos hace sentir que somos todas. Sus lágrimas son nuestras, su ingenuidad es nuestra, su espíritu cansado es nuestro. Describe bosquejos en cada capítulo en donde no es necesario leer la palabra violencia, se palpa. Pero Melba también escribe de forma cruda. No les mencioné que ella puede escribir de todo con diferentes estilos y formas literarias. Fragmento. El otro cuerpo. El otro cuerpo se llenó de ampollas en el desierto, la cual le impedía flexionar las articulaciones.
Solidificó vientre, pubis, entrañas, y una fuerte picazón empezó a roerle. En su cerebro los pensamientos sucedían vertiginosamente. A pesar de todo, por su rostro, cara al cielo, descendía el aire y le silbaba abrasador. No sabía cómo rascar los miles de volcanes sin salida que le quemaban. Todo cree escuchar, todo medita, poco tiene, andrajos y residuos. ¿Por qué el otro cuerpo, el de las promesas, el deseado, no llega? Pasó muchos días a la intemperie con el firme anhelo del instante de su aparición. Con profunda frustración de extensas horas sediento por su llegada, se desvaneció en la inmovilidad y la espera. Si tan solo hubiera quedado con la cabeza a la izquierda, hubiese sabido que el otro cuerpo con disparos en la espalda la acompañó siempre. Cierro fragmento. El otro cuerpo es una agonía, un llanto, un reclamo sin miedos a una sociedad cada vez más siniestra, cruel y desequilibrada. La realidad de un México desbordado en violencia extrema y absurda. Melba llora. Nos vuelve un cuerpo en el desierto. Experimentamos el sentir de miles de madres, hermanas, tías, abuelas, hijas, que tienen la desgracia de tener madres, hermanas, tías, abuelas o hijas desaparecidas. Cuerpos sin oportunidad de ser despedidos, de ser maquillados y puestos en un ataúd para desearles buen viaje. En el final, el absurdo de no poder mirar que todos estamos muertos. Como en el Morderé la lengua, un diálogo filosófico a media narrativa. El reclamo contundente, no hay paraíso. Diálogo entre mujeres autoras. También los silencios se heredan. Crecen como esferas jabonosas que danzan alrededor de nuestras cabezas toda la vida. Algunas mujeres optan por dejarlas ahí, silentes. Otras deciden tocarlas para hacerlas explotar. Silvia y Melba las tocan con sus letras. Dos mujeres que se conocieron por casualidad, ya con una vida altruista y valiente recorrida. Se reconocieron, confiaron, se hicieron amigas. Melba fue maestra de Silvia. Silvia sabe ser alumna porque como Melba fue maestra por muchos años. Aquí se teje una matrilinealidad, que poco se comenta, la de dos mujeres amigas. Le pregunté a Silvia cuál era su cuento favorito de Melba. Después de un poco de resistencia por escoger uno, me dijo, Las Brujas. Le pregunté a Melba cuál era el cuento favorito de Silvia. Después de negarme que tenga un favorito, me dijo, Mejores Cócteles. En Las Brujas leemos una Melba como maestra de orquesta, dirigiendo una perfecta sinfonía de la prosa poética. Su habilidad para envolvernos en paisajes llenos de color, en este caso tonalidades frías, narra el destino de la mujer yucateca que quiere ser libre y no perpetuar los conocimientos que pasan de generación en generación. En Mejores Cócteles leemos una Silvia concreta que mediante la interacción de diálogos relata una realidad preocupante, la violencia a nivel mundial. La mención de los países insertos en copas para cóctel nos hace ver lo absurdo que son las guerras, un final desesperanzador y un reclamo al lector. Termina por hacer consciente la voz de la autora. Tenemos que hacer algo. Cada una me regaló lo que más le gusta de la otra. A Silvia la prosa poética de Melba, a Melba la narrativa de Silvia. Melba y Silvia hacen mucho y desde que son amigas hacen mucho más. No solo son sus cuentos y novelas desafiantes, empoderadas, crudas o sutiles, pero contundentes, lo que aportan al mundo. Es el inalcanzable espíritu de difundir las letras, de empoderar jóvenes, de enseñar a otros a escribir sin violencia, sin gritos, sin quebrantar el espíritu de futuros artistas. Sonríen a pesar del cansancio, pasan largas horas leyendo, editando, creando. Conclusión. Melba y Silvia son el ejemplo de mujeres que, en lugar de destruirse o criticarse, seguir la tonta tradición de atacarnos entre nosotras, nos desafían haciendo las cosas distintas. Mujeres con estilos literarios distintos que denuncian lo mismo. Un país, un mundo bañado en sangre y lágrimas a causa de la violencia. El único recurso, la voz y las letras. Es la literatura el idioma valiente para anunciar y denunciar lo prohibido, lo ajeno, lo propio, lo que se desea aprender y desaprender para tener un mundo mejor. También los silencios heredan. Estas dos autoras rompen el silencio y nos enseñan un hilo olvidado pero presente, la matrilinealidad de no quedarnos calladas, de no mordernos la lengua. Muchas gracias. Ay, Maricruz, muchas gracias. Un honor para mí y la verdad estoy muy conmovida. Ciertamente, mujeres juntas ni difuntas. En el caso de Melba y el mío no ha sido así. Hemos caminado juntas un buen trecho y siempre lo hemos hecho de la mejor manera y de la manera en la que
tanto ella crece como yo crezco, nos ayudamos a crecer y eso nos mantendrá, creo que siempre unidas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. A continuación me permito presentar a María Elisa Chevarrea Chim. Ella es de Chumayel, Yucatán. Es licenciada en Antropología Social por la UADY. Es técnica en creación literaria en lengua maya y maestra en gestión del desarrollo rural de Chapingo 2021. Ella es ganadora del Premio Internacional de Poesía Valdemar Notzek por Cotzil Camiatzil Puxical. Es fundadora del colectivo Cusamov y ha participado en antologías como Sibalbil Wahab 1 y 2. Su obra aparece en revistas y libros colectivos sobre literatura y mujeres mayas y ha presentado su trabajo en Suiza, en los Países Bajos y en Estados Unidos. Todo un orgullo y un placer tenerte aquí, María Elisa. Muchas gracias. Bienvenida. La ponencia de María Elisa es Experiencia de Mujeres Mayas en la Literatura. Pues tani le pues ya Dios botik titesh titulakalesh tumen tukliketi le sutukamits okchan kana lupit chembale coach sigbatik chanupit yo sale meya tanubeta tumen le maya kolelo le gela le tie tzip tanubeta tumen le tie colectivo wale tie much ekahol beish kusamo. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por aguantar esta jornada tan larga. Y bueno, el tema que a mí me toca presentarles el día de hoy un poco es esta experiencia que como el título le dice, Experiencia de Mujeres Mayas en la Literatura del colectivo de escritoras mayas Cusamov, del cual yo pertenezco y que bueno, que tengo la fortuna ahí de trabajar con estas maravillosas mujeres de las distintas comunidades y que es el Mul Shimbal o el Mul Meya que llamamos. Y bueno, nosotras como escritoras mayas, yo lo definiría como en maya, Kikesh, Sukunesh, Mul Shimbal, Multbet Kustal, Jujumpitil, Techeubo, Yanji Naho, Yanutop Olicho, Le Kustala, Le Luma, Hump Elili, Lume, Kutanikom, Chenk Abet Uyik. Hermanos, hermanas, caminamos juntos, forjamos la vida y poco a poco los árboles darán semillas, darán frutos. La vida, la tierra es uno mismo, la tierra nos habla, solo necesitamos escucharla. En México existen actualmente más de 364 variantes lingüísticas, hablada por 68 grupos indígenas provenientes de 11 familias lingüísticas distintas. En 2020, en la Declaración de los Pinos realizada en la Ciudad de México, en el que se reunieron hablantes de las distintas lenguas, investigadores, activistas, se concluyó que existen más de 7,000 lenguas en el planeta, la gran mayoría de las cuales son habladas por pueblos indígenas. Sin embargo, si no actuamos, un gran número de estas lenguas podría desaparecer antes de finales del siglo. En este encuentro se pidió que todas las decisiones que se tomen sean con la participación de los pueblos originarios. Nada para nosotros sin nosotros. Las lenguas indígenas conectan el pasado con el presente y el futuro. Al considerar las lenguas indígenas como lenguas vivas, se amplían los conocimientos sobre nuestro mundo y los valores que son esenciales para fomentar la diversidad, la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible. Es desde ello que las mujeres indígenas en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, en el 2020, en México había más de 64.540.634 mujeres, lo que representaba el 51.2% de la población total. Y desde hace más de 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres. Para el 2020, esta diferencia se ha acentuado hasta llegar a 4 millones más de mujeres.
Por otro lado, en México, con datos de INMujeres del 2022 en México, 1 de cada 10 mujeres que residen en el país es indígena. Es decir, que en el país habita un poco más de 6 millones de mujeres indígenas. En Yucatán, de una población de 2.320.898, el INEGI contabilizaba a 253.149 mujeres hablantes de lengua maya, aunque diversos organismos como el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y la Red de Promotoras de Justicia señalan que el número de aquellas que se identifican como indígenas es mucho mayor a 767.402, es decir, el 65% de la población total femenina de 1.180.619. La lengua o la mayatán, como le decimos, que se habla en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo y por otra parte también en Belice. Es uno de los más antiguos y miembros de una familia lingüística cuyo tronco recibe el nombre de convencional de protomaya. Las lenguas son esenciales en el valioso entramado de la cultura, la historia y la identidad del ser humano. Sirven como instrumentos vitales de comunicación, facilitando el intercambio de ideas, emociones y conocimientos, y fomentando el entendimiento mutuo entre poblaciones diversas. La UNESCO insiste en valorar y salvaguardar las lenguas, que son fundamentales para la promoción de sociedades pacíficas y el progreso compartido dentro de las comunidades mundiales. Las mujeres indígenas son esenciales para esta preservación y revitalización de las lenguas indígenas. Su papel como custodias culturales, educadoras, activistas, innovadoras y constructoras de comunidades garantiza esta supervivencia de estas lenguas. El Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas en México hace un llamado a la necesidad de crear condiciones favorables para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de esta preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas. Es entonces el papel vital de las mujeres y los jóvenes indígenas en la preservación de las lenguas indígenas, así como también de inspirar compromisos concretos y esfuerzos de colaboración que empoderen a las comunidades indígenas de todo el mundo. Yucatán y su escritura en lengua maya. Tanto en México como en Yucatán, en los últimos 10 años se tiene conocimiento, tal y como lo muestran distintas fuentes, la escritura de mujeres de distintos pueblos originarios, sobresaliendo algunas de ellas, tales como Irma Pineda, Miquea Sánchez, Nadia Pérez, Juana Peñate, Celerina Sánchez, Ruperta Bautista, la propia Briseida Cuevas, Mireya Tumbatún, por mencionar solamente algunos. Actualmente en Yucatán, la literatura maya ya no es creada en la lengua originaria, ya que es creada en lengua originaria y desde la concepción maya sobresalen mujeres mayas, algunas de ellas egresadas de la Escuela de Creación Literaria en lengua maya. Entre ellas están Sacil Sánchez, Daniela Esther Cano, Marga Aguilar, algunas de ellas integrantes de este colectivo Cusamov, del cual vamos a hablar ahora. El colectivo Cusamov surge desde la autogestión, desde la motivación a que como mujeres seamos escuchadas en nuestra lengua materna, el mayatán. Ha sido un espacio de reflexión, de autovaloración, de empatía y de solidaridad, así como de sororidad. Es una de las primeras fotografías cuando el colectivo se estaba recién conformando, una de las primeras reuniones que tuvimos, que justo era Xcusamop, que en lengua maya, es en lengua maya y significa golondrinas, que justo estaba el visibilizar este trabajo literario de lo que cada uno produce, fortalecer esta identidad a través de los escritos, la narrativa o la poesía. Y bueno, los textos que las autoras de este colectivo comparten tienen mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Como pueblos originarios, conscientes de la importancia de nuestro territorio. En este espacio donde habitamos, que durante años nos ha dado el alimento. El sustento de la vida diaria, y nos enseñaron a cuidarlo, así como los cuidados de nuestro cuerpo, porque también es territorio. Textos que tienen que ver con el cuidado de la madre naturaleza y que nos habla el mar, pero no las oímos. Nos hablan nuestros abuelos, nos aconsejan, pero no los escuchamos.
El colectivo ha sido un proceso, como bien decía, de autorreflexión colectiva de la poca presencia de las mujeres en la literatura maya. Se conocía en el trabajo de Briseida Cuevas en Campeche, pero en Yucatán no se tenía antecedentes de algún colectivo de mujeres escritoras como el colectivo Xcusamov. El nombre significa golondrinas, en alusión a que como grupo en general andan juntas. Cuando salen del pozo, cenote, salen en grupo. Representa la unión, la fuerza, anuncian vida. Si vuelan muy alto, habrá sequía, o si vuelan bajo, habrá lluvia. Es por eso que parte de la cotidianidad de la cultura, el pozo y la naturaleza. De acuerdo a Enrique Martín Briceño en su texto Del cuenco de las manos de su entendimiento, integrado por mujeres mayas, que desde tiempos prehispánicos han asumido roles de liderazgo social, político, económico y cultural, enfrentando no pocas veces el rechazo familiar o social. En su caso, hemos decidido cultivar las letras en nuestro propio idioma, que es el mayatam, con lo que se sitúa a la vanguardia en la lucha por los derechos culturales del pueblo maya, asumidos como compromiso inexcusable por intelectuales, artistas y profesionales indígenas de toda la península de Yucatán. Desde las distintas comunidades del Estado que hemos sido formadas en un ámbito educativo, a pesar de las políticas integracionistas de las que muchas veces fuimos parte de ellas. Bueno, voy a resumir. Actualmente el colectivo está integrado por María Dolores Zul Barbosa, Daniela Esther Cano Cham, María Jesús Pat Chulim, Guadalupe Cham, Minelia Bonilla Vázquez, Miriam Leonor Quintal, Sandy Gabriela Tunitza, María Elisa Chavarrea, Alejandra Sacil Sánchez, Lisbeth Carrillo. Y en el primer libro, que es el que podemos ver, que habla un poco acerca del tema del amor, el desamor, el entorno natural y cultural, y que cuestiona acerca de la situación de las vivencias, de los textos y las relaciones en lo que se encuentra la muerte o el dolor y la pérdida de un ser amado. Y bueno, estas son algunas imágenes donde hemos tenido la presentación en el 2017, que fue la primera, donde estaba una de las fundadoras, Ana Patricia Martínez Huchim, que bueno, esto lo menciono también, fue una de las principales promotoras pues, de este colectivo. Y bueno, que aquí en el 2017 presentamos ese libro, ahí estuvo la maestra, la doctora Cristina Leirán, acompañándonos junto con Miguel Güemes. Y algunas de las presentaciones que hemos tenido en el 2018, hablando también de temas de la revitalización lingüística, y algunas invitaciones en reuniones que hemos tenido. Bueno, nos tocó presentar este material en Suiza. Y bueno, ese es el segundo libro que fue totalmente autogestivo, en donde aquí pues ya las obras son textos que van desde los espacios y momentos, la casa de guano, y que nos permiten visitar lugares íntimos, el reposo de la mariposa negra, palabras en voz de las mujeres que nos remiten a los recuerdos, a los sueños, a los instantes que se viven. Y bueno, aquí algunas otras imágenes. Estos son un poco más recientes, obras en donde nos homenajearon ahora en febrero del 2025, una exposición que se llamó Artes Visuales y Poesía, que una exposición de mujeres creadoras tejiendo voces y miradas. Y bueno, aquí otras actividades también de la cual formamos pues parte, que nos han estado pues invitando también. Y bueno, también hemos realizado ahora podcast hablando sobre el Xochquín, Mujeres, Palabra y Territorio, y que este material ha servido para algunos talleres con infancias en el interior del estado. Hay algunas imágenes en Valladolid, en Maní y en Tecó, donde hemos tenido presencia. Y bueno, ahora en el 2025 presentamos esta tercera antología, que es Chacnulin Wotel, en la Filey 2025, y que trae unos textos que están en maya, en español, y algunos traducidos al alemán, porque este material lo trabajamos con un autofinanciamiento también por parte de nosotras, pero también con aportación de narrativas desde la mayanidad, y con Nepanta Atelier, que es una colectiva que está en Suiza
y que aportó para poder realizar este material, y bueno, a través de la editorial Capulín, que son libros totalmente artesanales los que ellos realizan, ¿no? Y bueno, el colectivo continúa promoviendo su sentir, sus escritos en Mayatá. Cuenta con difusión también en nuestra página de Facebook. Ya tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, en donde pueden ustedes obtener información. Y este libro, el tercero que presentamos, que habla sobre una reflexión hacia lo que significa el erotismo en la vida de las mujeres mayas. El colectivo, que se ha mantenido de manera autogestiva y que poco a poco ha consolidado el trabajo por fortalecer la lengua maya en distintos espacios. El trabajo es una propuesta de acciones en conjunto con instancias, que ya lo he mencionado, con narrativas desde la mayanidad, sumando a la revitalización lingüística y la importancia de la literatura para los pueblos originarios. El colectivo ha participado en distintas actividades, como talleres de formación de gestores lingüísticos en el Mayatá, en distintas actividades en ferias del libro también. Y bueno, como bien ya lo mencioné, hemos tenido presencia en Suiza y hace poco también estuvimos en La Habana, Cuba, presentando también el trabajo del colectivo. Me parece que ha sido una solidaria al colaborar en distintas actividades y sumarnos a favor de la lengua maya también, ¿no? Como con la literatura, hemos traspasado fronteras que nos nutren, como es la solidaridad también, la resistencia a través de la palabra, a no dejar morir nuestra lengua, a crear un mundo mejor, y que la poesía, como bien dicen, atraviesa fronteras, ¿no? Los pueblos originarios, las mujeres, vivimos en un constante cambio. Abogamos por el cuidado de la tierra, de escucharnos, de estar en un mundo mejor. Tenemos el privilegio de sentir, de pensar en nuestra lengua y de interpretar el mundo desde nuestra mirada. Las luchas por las violencias, amarnos a unas mismas y de sentir que estamos abonando a la construcción de un mundo mejor. Nosotras, como mujeres mayas, hemos tenido que superar mucho más barreras quizá que una persona que está en una ciudad, que también entiendo que hay muchas dificultades, pero hemos tenido que luchar el doble o el triple de lo que implica para otras mujeres. Hoy podemos decir que quizás somos ejemplos de mujeres que estamos en el liderazgo y que han superado, pero que no es un camino fácil porque son espacios que nos hemos ganado, pero que podemos abrir estas brechas y mostrar que es posible y que podemos tener una mejor calidad de vida para los niños y niñas que vienen detrás de nosotros y que tienen miedo de ser discriminados por nuestra lengua, por nuestro color o por ser de una comunidad. Somos las mujeres mayas que escriben en la lengua y habitan desde sus feminismos, desde una mayanidad. Chenelo, Dios vote. Muchas gracias, María Elisa. Debido a la premura y a nuestros retrasos, vamos a entregar, me voy a permitir entregar la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, y la Universidad Clermont-Auvergne, a través del Centro de Investigaciones sobre las Literaturas y la Sociopoética, otorgan la presente constancia a María Elisa Chavarría Chim. Muchas gracias, María Elisa. Gracias. De igual manera, le pido a Maricruz y a Adriana que suban al estrado. Se las entrego aquí. Esta es la de Maricruz. La mía es la de Raúl, que no pudo estar aquí. Sí, pero bueno, está en el pensamiento y en el corazón de todos nosotros. Muchas gracias. Les tomamos una fotografía, por favor. Primero viene esta cámara. Listo, ok. Ahora viene a mí. Aquí va una, aquí va otra. No se muevan. Aquí va otra, no se muevan.
Una más. Ahí va la última. Muchas gracias. Sí.